Me llamo Carlos y tengo 24 años. Trabajo como técnico en mantenimiento, más que nada en cerrajería, y vivo en San José el Alto, en Querétaro. Esta historia no empieza con nada extraordinario, solo con una orden de trabajo más. Pero si alguien me hubiera dicho que ese día iba a llevarme una llave que no era mía, tal vez me habría peinado mejor o no habría usado la camiseta vieja que traía puesta. El aviso me llegó temprano, por la app que usamos en el taller. Una cerradura inteligente fallando en una casa del campanario. Para quien no sea de aquí, el campanario es una de esas zonas privadas donde las casas no parecen casas, sino revistas de arquitectura. Todo es elegante, silencioso, casi demasiado perfecto. A mí siempre me da un poco de cosa entrar ahí, como si supieran desde que llegas que no perteneces. Me revisaron en la caseta de seguridad, tomaron foto de mi INE y me abrieron la pluma. La propiedad estaba casi al fondo, con un portón negro mate y muros color arena. Toqué el timbre sin muchas expectativas. Normalmente me recibe una empleada, un chofer o nadie y toca esperar. Pero esta vez fue distinto. Ella abrió la puerta. Descalza. Vestido de lino claro que no tocaba el suelo. Ni una expresión de sorpresa. Solo dijo, con una voz firme y pausada. Llegaste puntual. Me quedé unos segundos en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque no sabía cómo mirar. Era elegante sin esfuerzo, de esas mujeres que no necesitan decirte su nombre para que sepas que tienen todo bajo control. Apenas asentí, cargué mi caja de herramientas y entré, cuidando no pisar nada que sonara caro. La casa por dentro era amplia, llena de luz, con arte moderno en las paredes y un aroma a madera limpia. Me indicó con la mano hacia el pasillo y dijo que las cerraduras de las recámaras estaban confundidas. Así lo dijo, como si fueran personas desorientadas y no dispositivos de seguridad. Mientras yo revisaba las conexiones del panel digital, ella se quedó cerca, observando. No con desconfianza, sino como si estudiara algo que no entendía del todo. Me hizo preguntas triviales, qué tipo de aceite uso para lubricar mecanismos, si prefiero Phillips o plano, si el calor afecta los sensores. Respondí con lo justo, sin sonar seco pero sin buscar conversación. Lo curioso es que no parecía aburrida. Más bien, parecía que todo le importaba. Al terminar, probé el sistema 2 veces. Todo quedó en orden. Me limpié las manos con un trapo y le dije que cualquier falla futura, lo mejor era reiniciar desde la app y no forzar la cerradura. Ella asintió y dijo, con esa voz serena que no admitía discusión. Cuídalas. Son cerraduras inteligentes, pero frágiles. No me ofreció agua, ni café, ni propina. Solo me acompañó a la puerta con la misma calma con la que me había recibido. Y yo me fui, sin mirar atrás. Esa noche, ya en mi casa, vacié los bolsillos del pantalón para lavar la ropa. Llaves del taller, ticket del Oxxo, una liga, una llave. Una que no era mía. Pesada, metálica, con un grabado elegante. No traía etiqueta ni explicación. No venía con una nota. Solo la llave, muda y tentadora, como una pregunta sin hacer. Me quedé viéndola un buen rato, girándola entre los dedos. Pensé que tal vez se había caído del llavero de ella, que era un error. Pero por más que lo intentaba, no podía convencerme del todo. Porque había algo en esa llave que no parecía accidente. Y esa noche, aunque intenté dormir temprano, no dejé de pensar en esa mujer descalza, en su voz tranquila, y en por qué, entre tantos cerrajeros, me había tocado a mí. No suelo mandar mensajes a clientas, mucho menos a mujeres que me hacen sentir que estoy entrando a un lugar al que no pertenezco. Pero esa noche, la llave no me dejó dormir. La puse en mi buró, traté de ignorarla, hasta que de plano tomé el celular y escribí. La llave fue por error. No pasaron ni 3 minutos. Solo si quieres que lo sea. Café mañana, sin uniforme. Leí el mensaje varias veces. No era una pregunta, ni una invitación con punto y aparte. Era una afirmación disfrazada de opción. Y sin entender del todo qué estaba aceptando, respondí, nos vemos. No sabía si debía ponerme formal,
así que me fui a la segura, camisa limpia, pantalón oscuro, y tenis blancos. Nada del logo del taller, nada de caja de herramientas. Toqué el timbre esperando que me abriera alguien más. Pero fue ella. Igual de serena, esta vez con un suéter de lana fino y una taza en la mano. Pasa. El café ya está. No era una cita. No había velas, ni copas, ni música suave. Solo una cocina luminosa, moderna, con una cafetera italiana en la estufa y 2 tazas humeando. Me senté donde ella indicó, y durante unos segundos, no dijimos nada. ¿Siempre revisas tus bolsillos tan tarde?, preguntó, sin mirarme, mientras revolvía su taza. No siempre, pero anoche sí. Me alegra. No supe si sonreír o preguntar qué quería decir con eso. Pero ella cambió el rumbo. Empezó a hablar de Querétaro. De cómo la ciudad ya no era lo que recordaba. De los cafés que desaparecieron, de las calles empedradas donde solía caminar con su papá. Yo no dije mucho, solo escuché. Porque había algo en su voz que parecía hablar más allá de las palabras. Como si no necesitara que le respondieras, solo que no la interrumpieras. Después tocó mi turno. Me preguntó si siempre había vivido en San José el Alto. Le conté que sí, que ahí nací, que ahí siguen mi mamá y mis 2 hermanas. Que trabajo desde los 17 y que al taller llegué por un primo que se fue a Canadá. Tenés manos de alguien que no solo arregla cosas. ¿Las entendés? A veces, le dije. No. Tú no entras a una casa. La escuchas. Me quedé callado. No porque no supiera qué decir, sino porque sentí que me había visto más de lo que suelo permitir. No me tocó en ningún momento. Ni una mano sobre la mía, ni un roce casual. Pero su cercanía, su manera de inclinarse apenas hacia adelante cuando hablaba, su mirada, todo generaba una especie de calor que no sabía si estaba bien sentir. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí. Solo sé que cuando salí de su casa, el sol ya estaba más alto, y el silencio de la calle se sentía distinto. No tenía música, ni ruido de coches, ni vendedores gritando como en mi colonia. Era otro mundo. Caminé hasta donde había dejado mi moto, con la sensación de que ese café había sido algo más. No una cita, pero tampoco una charla casual. Algo suspendido entre 2 lugares que no sabía nombrar. Y mientras me ajustaba el casco, me descubrí deseando que me dijera que regresara. No lo hizo. Pero tampoco lo necesitaba. Porque supe, en ese momento, que no quería volver solo a mi rutina de cerraduras y rutinas. Que algo, en esa casa silenciosa con café recién hecho, se había abierto. Y no necesitaba llave. No hubo necesidad de más mensajes. No me pidió que regresara, ni yo pregunté si podía hacerlo. Simplemente, un jueves al salir del trabajo, tomé el camino largo y terminé estacionándome frente a su casa. Toqué el timbre, sin esperar gran cosa. Ella abrió, con esa expresión que no es sonrisa ni sorpresa. Solo dijo: «Llegaste». Y me dejó pasar. No había trabajo que hacer. Ninguna cerradura descompuesta, ningún panel fallando. Solo una botella de vino abierta sobre la barra y 2 copas. Me la ofreció sin palabras, como si ya supiera que diría que sí. Desde entonces empecé a visitarla seguido. Algunos días llegaba con una bolsa de pan dulce, otros con una película descargada en el celular. Ella ponía el vino, o el té, o simplemente una cobija sobre las piernas mientras veíamos en silencio películas que yo nunca habría elegido por mi cuenta. De esas francesas, sin música de fondo, donde los personajes parecen hablar sin moverse. Al principio me aburrían, pero con ella al lado, no importaba. Cocinábamos juntos. Bueno, cocinaba ella. Yo solo picaba, revolvía o servía. Siempre me corregía con suavidad, sin burlarse. Como cuando confundí el comino con el orégano, o cuando pensé que sofreír significaba freír con fuerza. Me reía de mí mismo y ella decía: «A los utensilios hay que tratarlos como a las personas. Con paciencia. Si no, se queman». Me contaba cosas suyas,
pero no en formato de confesión. Más bien como si dejara caer las piezas sobre la mesa poco a poco. Su divorcio, su decisión de no vender la casa, su costumbre de dormir con las cortinas abiertas, su gusto por los libros de diseño aunque nunca estudió eso. No quise llenar esta casa con muebles de catálogo, me dijo una vez. Preferí el silencio. A veces es más honesto que las visitas. Yo no sabía mucho que contestar, pero me gustaba escucharla. Una noche, después de cenar algo simple, ensalada con salmón y una copa de vino, me senté en el sofá mientras ella hojeaba un libro grueso con fotos de lámparas rarísimas. Lo dejó a un lado, tomó otro más delgado y me lo tendió. Es sobre diseño industrial. Por si decides empezar en serio. Lo recibí con las manos algo torpes. No era un regalo como tal. No venía envuelto ni tenía dedicatoria. Pero se sentía como un gesto importante. Como si, sin decirlo, me estuviera apostando algo. Gracias, dije. Y no supe qué más. Esa noche, ya tarde, cuando el silencio se había acomodado como una cobija sobre los dos, ella tomó mi mano. No me miró. Solo la tomó, despacio, sin apretar. Y así nos quedamos. No hicimos nada más. Nada que alterara el equilibrio. Pero en esa quietud había algo que me movía más que cualquier otra cosa. Yo, que siempre he trabajado con cosas que se abren y cierran, que entiendo los mecanismos, los resortes, los engranes, no sabía cómo nombrar eso que crecía entre nosotros. No era solo deseo, aunque estaba. Tampoco amor, al menos no como el de las canciones. Era la sensación de ser visto. Y de querer quedarse ahí, donde uno se siente menos invisible. Volví a casa pasadas las 11. Mi mamá me preguntó si había tenido turno extra. Dije que sí, como por reflejo. No tenía ganas de explicarme. Subí a mi cuarto, dejé el libro sobre el escritorio, y antes de dormir, me sorprendí imaginándome ahí, en un espacio propio, diseñando cerraduras que no necesitaran llave. O mejor aún, espacios que no necesitaran cerrarse. Desde que empecé a ir a su casa sin razón, mi mundo se volvió más lento. Más liviano. Como si las rutinas que ella y yo inventábamos juntos, el vino, el pan dulce, las películas silenciosas, fueran una forma de decir, aquí está bien. Aquí no hace falta forzar nada. Las cosas empezaron a cambiar sin que nadie dijera nada. No hubo discusiones, ni reclamos, ni decisiones anunciadas. Solo detalles que empezaron a pesar más de lo que deberían. Mi mamá notó primero. Un domingo en la mañana, mientras yo calentaba tortillas, me soltó con tono casual. Últimamente ya no duermes aquí, ¿verdad? La miré de reojo, tratando de ocultar el gesto incómodo. A veces me quedo en el taller, mentí. Ella no insistió. Solo hizo ese ruido con la boca que hacen las mamás cuando saben que estás diciendo la mitad de la verdad. Mi hermana menor también lo soltó sin filtro, como todo lo que dice. Dicen que andas con una señora rica del campanario. Me reí, como si la idea fuera absurda. Como si no supiera exactamente a qué se refería. En casa de Jimena, en cambio, todo parecía seguir igual. Las visitas, el vino, los silencios compartidos. Pero una tarde, sin aviso, todo se desacomodó. Yo estaba cambiando el filtro de aire del recibidor, por gusto, no por encargo, cuando sonó el timbre. Ella fue a abrir. Desde donde estaba, no alcancé a ver la puerta, pero escuché su voz decir, con un tono que no le había oído nunca. No esperaba que vinieras. Silencio. Un silencio distinto. Tenso, como si la casa hubiera dejado de respirar. Me asomé desde el pasillo y lo vi. Un hombre de unos 50, con camisa bien planchada y expresión de quien no pide permiso para entrar. Ella no me miró. Solo dijo. Carlos, es Daniel. El hombre me escaneó en un segundo. No dijo nada, no saludó. Jimena tampoco explicó más. Solo intercambiaron unas palabras breves, técnicas, como si discutieran sobre el mantenimiento de un auto. Después, él se fue. Yo no pregunté. Pero ella,
como si leyera lo que traía atravesado en la garganta, dijo. Esa llave también fue suya una vez. No sé si lo dijo por crueldad, por honestidad o por otra razón que no supe entender. Pero me dolió. Y en lugar de hablarlo, hice lo que mejor sé hacer, me fui. Durante días, evité su casa. Me refugié en el trabajo, en los cambios de cerraduras, en los plomeros que llegan tarde, en los clientes que no entienden las instrucciones básicas del panel digital. Ignoré sus mensajes. No eran muchos. Uno decía, ¿ya arreglaste la cerradura que traes dentro? Otro, el vino se quedó esperando. No los borré. Pero tampoco respondí. Y entonces, una noche, revisando la mochila del taller para sacar unos repuestos, encontré la llave otra vez. No era posible. Yo recordaba haberla dejado sobre su mesa, después de aquel café donde hablamos de diseño industrial y pan dulce. Recordaba ese gesto, dejarla con intención. Como quien entrega algo que ya no debe cargar. Y sin embargo, ahí estaba. Pesada. Metálica. Exactamente igual. No sabía si yo la había guardado sin darme cuenta, o si ella la había vuelto a poner. Me quedé viéndola, sentado en la cama, con las manos quietas y el corazón haciendo preguntas que no sabía responder. No era solo una llave. Era una puerta que no sabía si quería volver a abrir. O peor aún, si alguna vez se había cerrado. Fui. Sin mensaje previo, sin aviso. Simplemente fui. Esa noche, metí la llave en el bolsillo como si me perteneciera, aunque ya no estuviera seguro de eso. No sabía qué iba a decirle, ni cómo iba a reaccionar si ella no abría. Pero algo dentro de mí ya no soportaba más el espacio entre nosotros. Toqué el timbre. No pasaron ni 5 segundos. Jimena abrió como siempre, sin maquillaje, sin prisa, con esa mirada suya que parece escanear lo que no se dice. Llevaba una blusa ligera y pantalones de lino. Ni rastro del encuentro con su ex, ni rastro de culpa. Solo dijo. ¿Entras como técnico o como vos? No sonreía. No era sarcasmo. Era una pregunta real. Y yo respondí, sin pensarlo demasiado. Hoy, como yo. Me dejó pasar. Cerró la puerta con cuidado. No dijo nada más. Caminó hacia la cocina, como si hubiera estado esperándome sin tener certeza de que vendría. No hubo vino esta vez. Ni café. Solo un silencio distinto. Un silencio que no buscaba esconder nada. Yo me senté en la sala, en el mismo lugar donde semanas antes habíamos compartido pan dulce. Ella se sentó a mi lado, no muy cerca, pero sin distancia innecesaria. Cruzó las piernas con naturalidad y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Y entonces, sin aviso, sin señales previas, me tomó la cara con una sola mano. Su palma era cálida, y aunque el gesto fue suave, tuvo un peso que me desarmó. Nos besamos. Lento. Sin urgencia. Como si todo lo demás hubiera sido preparación para eso. No hicimos preguntas. No había necesidad. Nos conocíamos en lo callado. En las cosas que no se dicen, pero se quedan flotando en el aire. Esa noche hicimos el amor por primera vez. Sin rituales, sin música, sin velas. Solo con la luz tenue de una lámpara olvidada y la certeza de que no estábamos improvisando. Que todo lo anterior, los cafés, las visitas, las películas mudas, había sido parte del mismo camino. Su cuerpo era como su casa, elegante, sin mostrar más de lo necesario, pero lleno de detalles que solo se revelaban con paciencia. Y yo no tenía prisa. Después, nos quedamos en la cama. Ella con la cabeza apoyada en mi hombro, respirando lento. Yo sintiendo una calma que nunca había conocido. Como si, por fin, el mundo hubiera hecho silencio. Al amanecer, bajamos a la cocina. Compartimos pan dulce y café caliente, como si fuera un domingo cualquiera. No hablamos de lo que había pasado. No hicimos planes. Solo existimos ahí, en la rutina que nos inventamos sin darnos cuenta. Antes de irme, ella me acompañó a la puerta. Esta vez no evitó el gesto.
Me besó sin apuro, como si no le importara que la vieran los vecinos. Como si ya no tuviera nada que ocultar. Y cuando salí, no guardé la llave. La llevé en la mano. Como si, por fin, supiera lo que significaba. Los rumores llegaron antes de que yo lo notara. En la zona donde vivo, las cosas se saben antes de que uno las entienda del todo. Un día, mientras cambiaba un contacto en casa de un cliente, un chavo de mi edad, uno de esos que hablan más de lo que piensan, me soltó así, sin anestesia. Dicen que andas con una señora rica del campanario. No me reí. Solo respondí con lo primero que se me ocurrió. Dicen muchas cosas. Pero esa frase no me protegía tanto como quería creer. Porque aunque no lo admitiera, el ruido exterior empezó a colarse. Como cuando un portón no cierra bien y el aire entra por donde no debe. Poco a poco, lo que teníamos empezó a llenarse de corrientes frías. Jimena también cambió. No de forma brusca, pero sí constante. Empezó a ausentarse más seguido. Me decía que tenía juntas, que la buscaban para asesorías, que viajaba a Ciudad de México por temas de su empresa. Yo no preguntaba. No quería parecer necesitado. Pero la casa se empezó a sentir diferente sin ella. El sillón donde veíamos películas seguía ahí, el libro de diseño seguía en la mesa, pero su presencia se volvía intermitente, como si se evaporara por partes. Había días en los que me contestaba los mensajes con una sola palabra. Otros en los que pasaba toda la tarde sin responder. Y aunque me decía que todo estaba bien, yo empecé a sentirme en pausa. Como si mi vida dependiera de cuando ella volviera a abrirme la puerta. Una tarde de viernes, llegué sin avisar. Ella no estaba. Usé la llave, porque sí, seguía teniéndola, y entré con el mismo cuidado de siempre. La casa olía a madera limpia y a algo floral, como recién ventilado. Caminé hacia la sala y colgué mi chaqueta. Fue ahí cuando lo vi. Un abrigo de hombre. No el mío. Otro. Elegante, caro, colgado en el perchero junto a la puerta. No toqué nada. No hice ruido. Solo lo miré. Y en mi pecho, algo se cerró sin hacer escándalo. Me senté en el borde del sillón, esperando que apareciera. Cuando por fin llegó, abrió la puerta como si nada. Me vio ahí, inmóvil, y supo de inmediato que algo era distinto. No disimulé. Ella también miró el abrigo. No se apresuró a esconderlo, ni dio explicaciones innecesarias. Solo dijo, con la misma voz calma que usaba para todo. No todo lo que ves te incluye. Aún. No supe si eso era una promesa, o una advertencia. Me levanté sin decir palabra. Tomé mi chaqueta y salí. El aire de la noche me golpeó el rostro como si intentara despertarme. No devolví la llave. Pero ya no la llevaba en la mano. Ahora volvía a estar en el bolsillo. Y ahí, en ese trayecto silencioso rumbo a casa, empecé a entender que lo nuestro, por más verdadero que hubiera sido, no era tan solo nuestro. Era una casa con muchas puertas. Y no todas se abrían para mí. Los días siguientes fueron más fríos. No por el clima, sino por dentro. Ya no fui a su casa. Dejé de revisar si había mensajes. Me aferré al trabajo como quien se agarra de algo firme mientras el resto se desmorona. Cerraduras, controles digitales, sensores, bisagras oxidadas, todo me resultaba más fácil que pensar en Jimena. Hasta que llegó el mensaje que no quería ver. No venía de ella. Era una notificación automática de un número que no reconocía. Y no decía mucho. Solo un pantallazo, una imagen capturada por error o tal vez enviada con toda la intención. En la esquina superior del celular, el nombre Jimena y un mensaje breve. Nos vemos el miércoles. Trae lo de siempre. No decía más. Pero no hacía falta. La hora del mensaje, el tono de confianza, la familiaridad, todo era claro. Había alguien más. Fui a su casa al día siguiente, sin cita, sin llave. Toqué el timbre como alguien que ya no tiene permiso para entrar. Ella abrió. No parecía sorprendida. Ni molesta.
Solo, cansada. ¿Puedo pasar? Pregunté. Claro. La sala seguía igual. Todo en su sitio. Como si nada hubiera pasado. ¿Cuántas llaves hay? Solté. No era un reclamo. Era una pregunta que me ardía desde dentro. Ella no respondió enseguida. Caminó hacia la barra, sirvió 2 vasos de agua. No vino. No café. Se sentó frente a mí. Me miró sin prisa. Más de las que debería. Esa frase me dolió más que cualquier mentira. Saqué la llave del bolsillo y la dejé sobre la mesa. Entonces ya no hace falta otra. Ella bajó la mirada. No lloró. No hizo drama. Solo la dejó ahí, sin tocarla. Me fui. No hubo abrazo. No hubo adiós. Solo el sonido de la puerta cerrándose con suavidad detrás de mí. Pasaron semanas. Me enfoqué en el taller. Un cliente con varios negocios me ofreció apoyo para arrancar un proyecto propio. Empezamos a acondicionar un local pequeño en la zona industrial. Viejo, pero funcional. Tenía potencial. El trabajo me mantenía ocupado, pero por las noches, el silencio era otro. Una tarde, al llegar a casa, encontré un sobre sin remitente en el buzón. Adentro, la llave. La misma. Y una nota escrita a mano: sigue siendo tuya, si querés. Leí la frase 1000 veces. No decía vuelve. No decía te extraño. Solo eso. No respondí. Guardé la llave en un cajón. Cerré el cajón con firmeza. Me concentré en el proyecto. En las herramientas. En los planos. Pero una noche, sin querer, soñé con ella. No con su cuerpo. No con su cama. Soñé con sus silencios. Con la forma en que tomaba el café. Con esa manera suya de hablar despacio, como si cada palabra tuviera que respirar antes de salir. Al despertar, no sentí tristeza. Ni rabia. Sentí ausencia. Y eso, a veces, pesa más. Un viernes, antes de ir al taller, pasé por su calle. No toqué el timbre. Ni bajé de la moto. Solo me quedé un momento, desde lejos, mirando esa casa que conocía tan bien. Estaba igual. Y sin embargo, distinta. Como ella. Como yo. Volví una última vez. No porque quisiera reabrir lo que habíamos tenido, sino porque algo dentro de mí necesitaba cerrar bien la puerta. A mi manera. Era un martes en la tarde. El cielo estaba nublado, y el aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Había salido del taller con las manos sucias, el uniforme con manchas de grasa, y aún así, fui directo. Sin cambiarme. Sin pensar demasiado. Cuando doblé en su calle, lo primero que noté fueron las luces encendidas. No las exteriores, sino las interiores, esas que solía dejar apagadas durante el día. Y la puerta, entreabierta. No sé por qué me pareció simbólico. Una casa tan meticulosamente cerrada, siempre cuidada, ahora mostraba una rendija, como si algo se le hubiera escapado. No toqué el timbre. Entré. La llave no fue necesaria esta vez. Jimena estaba en la cocina. Ni siquiera se sorprendió. Me miró y luego bajó la vista hacia una taza que tenía entre las manos, como si mi presencia no la interrumpiera. No vine a volver, dije. Ella no contestó enseguida. Tomó un sorbo de café, luego dejó la taza en la barra con cuidado. Yo tampoco vine a convencerte. Me senté en el mismo banco de siempre. No estaba ahí para reclamar, ni para pedir explicaciones. Solo quería entender. ¿Por qué a mí? Pregunté. ¿Por qué no tocaste? Solo escuchaste, respondió. Ese silencio que se hacía entre nosotros, tan familiar, volvió. Pero esta vez no dolía. Era otro tipo de silencio. Uno que acompaña, no que separa. Jimena no se disculpó. Tampoco justificó lo que pasó. Hablamos de lo que fuimos. De lo que no supimos nombrar. Riendo por momentos.
con los ojos húmedos en otros. Me acostumbré a que todo fuera temporal, dijo ella, con la mirada fija en el suelo. Casas, hombres, proyectos. Pero contigo no supe en qué cajón poner lo que sentía. Y yo me sentí como un cajón que no cerraba, contesté. Nos reímos. Sin burla. Sin amargura. Como dos personas que al fin se permiten ser sinceras sin miedo a romper nada. Saqué la llave del bolsillo. La misma que había ido y venido, como testigo mudo de todo. La puse sobre la mesa. Ya no me hace falta, dije. Ella la miró, pero no la tomó. Yo tampoco la necesito, respondió. Si un día volvés, toca la puerta. Y si no, qué bueno que entraste esta vez. Me levanté. Ella me acompañó hasta la entrada. Ya no hubo beso. Ya no hubo ese calor expectante. Solo un abrazo breve. Firme. Salí sin voltear atrás. Esa noche, en mi nuevo taller, instalé la primera cerradura en una puerta de metal reciclado. Una que no necesitaba llave. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que algo se quedaba atrás. Sentí que todo, incluso lo que dolió, tenía sentido. Porque no todas las puertas están hechas para cerrarse. Algunas, simplemente, se quedan abiertas.